Está en comunicación telefónica Pablo Cisterna. Él es doctor en física, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pianista y compositor, pero hoy lo vamos a llamar por otra cosa, porque su papá Benjamín fue uno de los mayores coleccionistas de caracoles en el mundo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. Hola Pablo. Hola, Federico. ¿Qué tal? Bien, gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Contanos un poco la historia de esta gran colección de caracoles. Bueno, la historia empieza con la historia de mi papá, que nació ya por 1914 en Santa Fe, en un pueblito chiquito, y él, bueno, una historia muy humilde. A los 17 años recibe de regalo un caracol. Él no conocía el mar. Luego se va a vivir a Buenos Aires, empieza a progresar a nivel, digamos, comercial, y puede empezar a viajar. Y al cabo de 50 años reúne una colección de más de 30.000 caracoles de todo el mundo, porque él, bueno, pudo ir viajando a partir de la década de los 50, 60 a distintos países del mundo. Llegó a irse, bueno, todos los años a varias localidades, y bueno, y reunió esa colección que él siempre decía que se había dado cuenta que sin querer había logrado, bueno, una de las más grandes colecciones del mundo. Y de hecho, como exposición al público, mientras estuvo expuesta, estos últimos años no está expuesta, mientras estuvo expuesta, era la exposición de caracoles más grande del mundo. Que es ahí en Mar del Plata, ¿verdad? En Mar del Plata, sí. Estuvo expuesta, digamos, en la década del 80 y del 90, en un local que estaba en el centro, en el centro de Mar del Plata, y luego, entre el año 2000 y el año 2012, estuvo expuesta en un lugar que se llamaba Museo del Mar, que quedaba en la avenida Colón antes de llegar a la costa. Sí. Que era, bueno, un lugar, tipo un centro cultural y demás, donde estaba toda la colección expuesta. Y luego, por motivos de, digamos, que ya no podíamos, sustentar el museo, se cerró. Y bueno, desde la colección está guardada, salvo algunos pocos caracoles que están expuestos en una sala que está en el Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata. Ajá. Pero bueno, estos últimos años el grueso de la colección está guardada, pero sigue estando en Mar del Plata. Pablo, mi padre falleció hace unos 25 años. Ajá. Mira vos. Yo acá te digo, Pablo, en algún momento te vamos a entrevistar por otros temas, sí, porque veo, la verdad, uno siente que te desaprovecha en otras cosas, ¿no? Pero te pregunto ahí el tema caracoles, ¿no? Porque, vamos a ser honestos, el caracol a todo el mundo que va a la playa le atrae empezar a juntar alguno. Esta es la realidad. Incluso cada vez es más difícil encontrar un caracol. Y así es. Cada vez se nos hace más difíciles. Esta colección que empezó tu padre la empezó haciendo, y supongo que le iban sumando otras personas, iban sumando después. No, vos sabés que no, fue una ¿Ah, no? colección... Sí, la colección, el fanático de los caracoles, como él lo llamaba, su chifladura, Sí. era propia de él, y esos 30.000 los reunió él. ¿Él? O sea, ¿Él? de hecho, el grueso los obtuvo o bien buceando él, o bien canjeando con coleccionistas locales, ¿no? de cada ciudad que visitaba, y muy pocos los compró, digamos, cuando no tenía otra alternativa, pero la gran mayoría. Lo que pasa es que él, digamos, por ejemplo, él dio 26 veces la vuelta al mundo. O sea, Sí, claro. Durante 26 años hacía viajes en donde él siempre iba en dirección este, por ejemplo, y daba una vuelta al mundo, recorriendo distintas localidades, ¿no? Sí, sí, Típicamente, claro. 20 localidades en 30 días, o sea, se la pasaba subido arriba de un avión. Pero lo que hicimos, digamos, él falleció en el año 1995, y lo que hicimos con mi familia fue tratar de, bueno, mantener conservar la colección, pero no, nunca le hemos agregado. Ahora, porque ninguno de nosotros tenía esa pasión que tenía él por los caracoles. Claro. Viste que el coleccionista es obsesivo. Vamos, yo soy coleccionista, entonces, digo, y es como propio, ¿viste? Los demás te preguntan un poco, dale con eso, y vas juntando. Que se me ocurre que 30.000 piezas hoy deben estar difícil de guardar, incluso esto. Sí, las tenemos en un depósito acá en Mar del Plata, pero están guardadas, digamos, cada una en un paquetito rotulado con cartelito, en cajas separadas por región
malacológicas, como se dice en la jerga. El mundo se divide en regiones malacológicas, que son regiones donde hay, digamos, poblaciones de caracoles, o sea, de moluscos. Sí, claro. Pero bueno, bien guardadas, digamos que... Sí. Ahora te voy a preguntar sobre eso. Ahora te pregunto sobre eso. Pero vos sabés que hay un coleccionista famoso de caracoles que es un ex Lelutier, digamos, Núñez Cortés. Él coleccionaba caracoles. No sé si lo sigue haciendo. Ahora él dejó Lelutier, pero era un coleccionista también famoso y hablaba con mucho entusiasmo. Y yo lo he escuchado alguna vez hablar de su colección de caracoles y demás. Así que supongo que se deben de haber conocido en algún momento, no sé. No solamente se conocieron, sino que había una cierta amistad con mi padre, y de hecho, en mi adolescencia, para juventud temprana, he compartido varios almuerzos con Carlitos Núñez Cortés. Mirá vos, qué buena experiencia esa también. Sí, hemos compartido sobremesas con pianeadas, ¿no? Tocando el piano ahí. Sí, está bueno. Todo un lujo. Mirá vos esa, qué linda experiencia desde otro lado. Te pregunto esto, y ahora volviendo a lo que decía, en la colección de caracoles, esto que dicen está rotulado, obviamente, porque son piezas que cada una debe tener como un valor, digamos. ¿Qué tiene que ver en el caracol? ¿El tamaño? ¿Se puede saber la antigüedad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? En general funciona como todo en el mundo, digamos, vinculado con lo económico, a partir de una relación oferta-demanda. O sea, oferta sería la oferta de la naturaleza, entre comillas, aunque suene un poco frío, digamos. O sea que obviamente, y la demanda tiene que ver también con aspectos estéticos también de la pieza, ¿no? O sea, mi padre no era biólogo, él coleccionaba como quien colecciona cuadros, o sea, él era amante de la estética de los caracoles. Ajá. Y bueno, hay caracoles con formas muy muy extrañas. Si ustedes buscan por internet pueden ver, o sea, hay caracoles con formas bastante más sofisticadas que las que uno puede encontrar en las playas, digamos, de Mar del Plata, por decir algo, claro, ¿no? Sobre todo de las zonas cálidas de Océano Índico, Caribe, Pacífico. O sea, cuando las aguas son más cálidas hay mayor variedad de colores y de formas. Son esas curiosidades que tiene la naturaleza, ¿no? Porque hay patrones que incluso muchos se pueden describir con fórmulas matemáticas. Ahora, ¿por qué la naturaleza generó esos patrones? Claro. Es un misterio. Pero bueno, hay caracoles que tienen nombres que tienen que ver con cosas que uno le recuerdan. Por ejemplo, la Cyprea tigris, es un caracol de la Mesopotamia, que parece la piel de un tigre. Ejemplo, ¿no? Pensé que era el por patrón que tiene. Claro, mirá. Qué curioso. Pablo, y vos decías que tenían como una pequeña muestra en el Museo de Ciencias Naturales ahí en Mar del Plata y tienen, digamos, 30.000 aproximadamente que las tenés guardadas, rotuladas. ¿Pensaron en algún momento o hacen por ahí como mini exposiciones con algunas piezas en algunos lugares? ¿Cómo es esto? ¿O están guardadas todas y desde que cerró el museo nunca más vieron la luz? Desde que se cerró el museo nunca más vieron la luz. Yo lo que sí he dado es porque, digamos, yo junto con mi familia hicimos un esfuerzo grande en su momento con el Museo del Mar, no confundir con el Museo Mar, que es otra cosa. Sí, está claro, sí. Y no nos arrepentimos de lo que hicimos, pero bueno, es como que se cerró un ciclo, claro. Y digamos que, pero que sí, digamos, yo siempre digo que, bueno, uno está siempre abierto a cualquier propuesta que sea interesante, pero digamos, no que surja al 100% de nuestra iniciativa, ¿no? Ajá. Lo que sí yo, estos últimos años he recorrido un montón de escuelas, dando charlas sobre la historia de mi papá y del Museo del Mar. He recorrido más de 50 escuelas, dando charlas que, bueno, me da mucha satisfacción. Escuelas primarias, más que nada. Sí. En donde al final de cada charla les termino regalando a cada alumno un caracol, no de la colección, sino de unos caracoles que mi papá hace como 40 años hizo una importación, pero con la idea de hacer unos murales que al final no hizo, con unos caracoles de Filipinas, y quedaron ahí sin usar, unos cuantos miles. Entonces, bueno, de a poquito en mis visitas los estoy compartiendo, digamos, regalándose luego a los chicos, ¿no? Es una linda experiencia porque, bueno, uno transmite la memoria, digamos, de mi papá, y también transmitir
el amor por la naturaleza, para que los chicos descubran la variedad. Porque yo les muestro fotos, ¿no? Una proyección así, una presentación, tipo PowerPoint. Y también la historia de una persona como él, que bueno, siendo muy, muy pobre, terminó, pudiendo progresar y viajar y tener una pasión. Así que eso es lo que he venido haciendo, pero los caracoles están guardados. Sí, que es una pena también, ¿no? Desde algún lugar también es hay algo ahí que, qué sé yo, que nos gustaría que funcionara de otra manera, ¿no? Recién te escuchaba decir esto de los chicos. Claro, yo venía pensando cuando vos hablabas, es como un juguete que te da el mar, el caracol, ¿no? Es como, tiene esa cosa de... dentro de lo raro, es como algo que te entrega la playa en algún momento, que te da el mar, y que, bueno, el sonido, ¿viste? Escuchar el mar, el ruido del mar y todo este tipo de cosas que me parece que le dan como una característica muy particular al caracol. Y escúchame, ahí te pregunto esto de los caracoles, ¿no? Que además el caracol tiene toda una, hermafrodita, todo un montón desde este lado también, desde el punto de vista del reino animal, tiene su curiosidad también. Y hay como, se conoce el origen, cuánto vive un caracol, ¿vos sabés esas cosas? Yo no soy biólogo, pero bueno, alguna que otra cosa puedo decir un poquito, de tantos años de haber compartido charlas tanto con mi papá como en su momento con los biólogos que nos ayudaban cuando teníamos el museo, ¿no? Pero el orden de magnitud está en los años, no te puedo decir cuál es el caracol más longevo, sin duda que involucra décadas, pero esa es la magnitud, entre algunos años y los que más viven algunas décadas, que también tiene que ver con los tamaños. Hay caracoles que tienen 2 milímetros en su adultez, y hay caracoles que pueden llegar a tener más de 1 metro de tamaño, ¿no? Entonces, como la Tridacna gigas es un bivalvo, como una ostra, digamos, un bivalvo, pero cuando en su adultez puede llegar a pesar 300 kilos, con el animal incluido, ¿no? Mira. Pero cuando dice caracol, se refiere a la caparazón, a lo que queda después de que el animal se murió. El molusco sería el caracol con el animal adentro, ¿no? Claro. Pablo, y vos en esta vida multifacética tenés en algún punto, por un lado la física, por otro lado sos pianista y compositor, ¿influyó en algo en vos esta cuestión del mar, de los caracoles, más allá de conservar y de popularizar, esta pasión de tu papá? ¿A vos te atraviesa en algo más? Y yo creo que sí, porque, mi papá era bastante curioso y yo creo que heredé bastante de eso. Me gusta el mar, aunque no tengo la pasión por los caracoles, pero sí me atrae mucho el mar, aparte como buen marplatense que soy yo. Pues yo sí nací en Mar del Plata. En cuanto a coleccionar, yo de chiquito coleccionaba historietas y de hecho los conservo la colección, tengo más de 3.000 historietas. Y a nivel yo creo que el tema yo como físico me especialicé en cosmología y astrofísica, y de hecho doy muchas charlas de divulgación, además de dar clases en la facultad. Y esa curiosidad por todo lo que nos rodea, ¿no? Por ahí yo, mirando más hacia arriba, hacia el cielo... Uno abajo del agua y otro arriba del agua, bien arriba. Sí, pero bueno, hay algo en común, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros y seguramente en algún momento te llamemos por lo tuyo. Acá se le paró a la producción, abrieron los ojos cuando dijeron astrofísica y todo, y dijeron, bueno, ahí se viene algo. En algún momento se viene cuenten algo. Conmigo, con mucho gusto. Claro, por eso. Te agradecemos un montón. La verdad que un placer incluso poder haber rescatado la historia de tu padre también, que la verdad que es interesante por ahí ampliarla en algún momento también. Y demás, así que también te agradecemos ese momento también que es muy propio, ¿no? No, fue un gusto para mí, así que estamos en contacto, yo quedo a disposición, con mucho gusto. Dale, te mandamos un saludo grande. Igualmente, Pasaba Pablo Cisterna, doctor en física, decíamos pianista, compositor, pero hoy lo llamamos porque su papá, Benjamín, fue uno de los mayores coleccionistas de caracoles en el mundo, más de 30.000 caracoles, es un montón.